Dos al revés, orgullosos de los caños recibidos. Bien amigos, estamos hoy en la tarde de Dos al Revés en conexión con Luciano Lutero. Luciano Lutero es doctor en psicología y en filosofía y además es un gran corredor. Al menos eso es lo que yo sentí corriéndolo con los mensajes, insistiéndole para tener esta entrevista y Luciano se me escapaba hasta que hoy tuvo la gentileza de atendernos, así que te queremos agradecer mucho, Luciano, estás conectado con nosotros, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Te insistí mucho, ¿no? Vos ante todo. Sí, no, pasa que en realidad son días que son un poco difíciles que en mi familia nos preparamos para la llegada de un nuevo niño. Y vamos, entonces felicidades. Muchas gracias, pero bueno, principalmente la dificultad fue esa. No, por supuesto que no, aparte uno no sabe de este lado y la verdad que yo particularmente, que digamos no soy de un productor de raza y entonces siempre cargo con la culpa de decir en qué momento estoy llamándolo, si lo estoy molestando, ¿no? Pero es verdad que las veces que hemos conversado antes, en este programa o en otros anteriores en los que participé, habían salido hermosas conversaciones y no es para menos porque toda tu formación y tu objeto de estudio en particular nos llama mucho la atención y por eso queríamos hablar con vos e insistirte. Así que nuevamente te estoy muy agradecido. Además, yo tal vez me quedé con lo que a vos habías propuesto en uno de tus últimos libros sobre el adiós a la institución matrimonial, a la monogamia y demás, siempre preocupado por la forma en la cual se dan los lazos personales, interpersonales, pero me sorprende un poco, Luciano, porque hoy me adelantaba que preferías hablar de una última obra tuya, fragmentos del lazo social, que acabas de editar por, Letras del Sur, Ediciones del Sur. Exacto, por Letras del Sur. Por Letras del Sur. Es un libro que salió hace poco, ¿no? Y que gira en torno justamente a los vínculos, que es lo que vengo trabajando en diferentes publicaciones o cuando escribo para diarios, revistas y demás. Y bueno, en efecto la fragmentación de los vínculos es un tema que me interesa mucho en este tiempo, sobre todo por las consecuencias que tiene para la vida de muchas personas, ¿no? Quiero decir, la dificultad para tener una relación de sostén, sentir una continuidad en nuestra vida, ¿no? A pesar de los conflictos que puedan surgir, ¿no? Creo que una de las cuestiones más difíciles hoy en día para muchas personas es que la aparición de un conflicto en un vínculo pone en cuestión el vínculo y al mismo tiempo eso genera muchísima angustia, ¿no? Digamos, la soledad se volvió un tema súper importante hoy en día, ¿no? Y curiosamente no tenemos, pareciera, todas los recursos tecnológicos para vincularnos cada vez más, pero sin embargo por momentos estamos cada vez más lejos, ¿no? Sí, muchos estudios, muchas opiniones, yo creo que han relacionado una cosa con otra. Han relacionado la disponibilidad tecnológica con, la decepción de la comunicación, la decepción del lazo social y del lazo interpersonal. ¿Vos ves que haya un correlato inversamente proporcional entre la disponibilidad de los medios de comunicación, disponibles individualmente, con esa falta o esa imposibilidad de la construcción del lazo interpersonal primero y del lazo social después? Está buenísima la pregunta. Yo creo que bueno, en realidad lazo interpersonal y lazo social, ¿no? Digamos, son dos cuestiones que van de la mano, ¿no? Que entramos por una y salimos en la otra. Creo que lo que cambió notablemente de un tiempo a esta parte es que aparecen muchas formas que parecen de lazo, pero no son tales. Por ejemplo, me refiero puntualmente a lo que ocurre con las tecnologías, donde muchas veces podemos interactuar, crear usuarios, tener perfiles, pero eso no necesariamente implica un vínculo efectivo con alguien, genera una ilusión de interacción, ¿no? O como se dice a veces, de conexión.
y sobre todo genera muchísima dependencia, porque nos pone a todos de alguna forma a estar tanteando qué hace el otro, a ver si responde, si no responde, ¿no? Digamos, potencialmente genera más ansiedad que vincularidad, Sí. ¿no? Y en ese sentido específico, creo yo que, ¿no? Digamos, volver a pensar el lazo social o pensar, ¿no? Digamos, los fragmentos del lazo, no es decir, bueno, había un lazo que existía antes y que ahora se rompió, sino que siempre fue difícil, siempre hubo conflictividad, siempre hubo situaciones para las cuales tenemos algún tipo que tener que soportar algún tipo de tensión, ¿no? En la relación con otro, ¿no? Y en todo caso es volver a restituir ya no, digamos, la fragmentación, sino lo fragmentario, ¿no? De que siempre hubo algo fragmentario. Yo pienso en un ejemplo muy concreto cuando te digo esto. Pienso, por ejemplo, en lo que le pasa a algunas personas cuando de repente, ¿no? Digamos, están en una misma habitación o en la misma casa que, por ejemplo, su pareja, ¿no? Y empiezan a discutir por algo y rápidamente se va uno a una habitación o el otro a la otra y, por ejemplo, se empiezan a mandar mensajes de WhatsApp, ¿no? Es una situación que se volvió re común, ¿no? Digamos, y que se volvió muy común porque cuesta mucho poder sostener el cuerpo a cuerpo, el cara a cara, y sobre todo a través de la pantalla, a través del teléfono, ¿no? Puede ser que alguien de repente se atreva a decir cosas que nunca diría de forma presencial. Sí. ¿No? De hecho, hoy en día, hoy que discutimos y hablamos tanto sobre la presencialidad, ¿no? Me parece que, ¿no? Digamos, en términos generales podríamos decir que la presencialidad implica, ¿no? Digamos, poner el cuerpo, y que poner el cuerpo genera también una serie de afectos sociales que son muy importantes. ¿A qué me refiero? ¿No? Poner el cuerpo implica ser capaces, por ejemplo, de sentir vergüenza de lo que decimos. Sí. Implica también reconocer el pudor. Todas cuestiones que por lo general no están en las redes, ¿no? De hecho, hace un tiempo leía un estudio que decía que la mayoría de las personas cuando comentan en las redes sociales dice cosas que quizás no diría de otra forma. Tal cual, ¿no? Sobre sí. todo pensando en la actitud hater, ¿no? Digo, pensando Sí. en quienes, por ejemplo, son capaces de agredir. De hecho, veía hace poco una nota en un noticiero de España que hicieron una cosa maravillosa, ¿no? Que en un programa de televisión juntaron, ¿no? Digamos, a distintas personas agredidas o personalidades agredidas en las redes con algunos de los agresores, ¿no? Sí, Digamos. sí. Me enteré Entonces de eso, era sí. como, bueno, a ver, ahora, ¿no? Y fue re interesante lo que pasaba, ¿no? Era muy interesante lo que pasaba, porque efectivamente no nos damos cuenta de cómo a veces una capacidad social tan importante como por ejemplo lo es la empatía queda completamente obnubilada en la virtualidad. De repente, vos no sé si reconoces esta situación o conoces personas a las que les pasa, ¿no? De que de repente vos mandás un mensaje y el otro no te responde y vos no pensás que está haciendo algo. Pensás que no te está respondiendo. Sí. ¿No? O sea, te lleva a pensar lo peor, te lleva a pensar que el otro, ¿no? Digamos, está en una actitud que es como de desprecio, ¿no? Digamos, quien se cree, como viste, como ese famoso chiste del gato, no Sí. se puede contar, ¿no? No se puede contar. Pero es lo que yo sentía yo. Contar, pero que termina con un insulto donde alguien supuso, ¿no? Porque la virtualidad cambia lo propio del vínculo social por la suposición. Sí. Bueno, ok, primero decirte que era lo que yo sentía cuando vos no me contestabas. No, mentira. Y segundo... Yo me sentía muy culpable, entonces el mensaje que ahora después le respondía, pero entre una cosa y otra no llegaba. Y no te da problema, creo que alguna vez te respondí para decirte, creo que te dije en algún mensaje, te dije, después te voy a responder, bancame un cachito que después te... Bueno. Si no es a mí, debe haber sido otro, pero no, es verdad, esa ansiedad está reflejada en que hemos incorporado, me parece a mí, y yo quiero preguntártelo, ¿cuánto daño nos ha hecho incorporar la noción de lo instantáneo? La noción de lo instantáneo nos alejó de la idea de proceso, me parece a mí. Y entonces no admitimos de ninguna manera que la otra persona esté en proceso, que la semilla esté en proceso, que recién yo estaba esperando que abro mi ordenador y dice, ¿cómo es? Actualizando los programas, no apague. Yo necesitaba que el ordenador me responda. Y o sea, lo instantáneo nos ha alejado del proceso. ¿Qué opinas de esto? Está bueno lo que decís, porque ahí se agrega ese otro factor que sobre todo esto lo investigó ese gran filósofo y sociólogo que fue Bauman, Sí. ¿no? Con la noción de lo líquido, que una de las propiedades de lo líquido es la inmediatez, ¿no? Digamos, el hecho de que justamente esa instantaneidad
¿no? Digamos, de repente nos lleva, ¿no? Como a que todo tenga que ser ya con un pensamiento que es binario, ¿no? Porque donde no es una cosa es la otra, Hmm. ¿no? Vamos, o sea, donde ¿no? Digamos, te lleva, Claro. efectivamente, lo instantáneo te muestra que lo que no respondió ahora, entonces, ¿no? Es que me están injuriando, es que Hmm. no, es lo otro. Y ahí se ve ese componente de suposición que decía antes, donde se invierte, ¿no? Digamos, la expectativa y se transforma ya en esperar lo peor, ¿no? Que es yo creo que son de las diría, encrucijadas sociales más difíciles hoy, ¿no? Si tuviera que incluso agregar una más y decir, hay tres grandes escenarios que son un problema hoy en día en los vínculos, diría, por un lado, la ansiedad, ¿no? Digamos que tengamos una gran disposición a ponernos ansiosos, o sea, que se nos complique la actitud de espera, ¿no? Porque la ansiedad tiene Hmm. que ver con la dificultad para esperar. Hmm. Después, en segundo lugar, un segundo factor tiene que ver con el enorme miedo como al fracaso, al tropiezo, a que las cosas no salgan bien de entrada, ¿no? Digamos, no sentimos que contamos, ¿no? Con la posibilidad de la experiencia, ¿no? Entonces rápidamente sentimos que, ¿no? Digamos, lo que no salió bien, salió mal, ¿no? Digamos, no es Hmm. que salió, bueno, veremos después, vamos a ver cómo lo manejamos, vemos cómo, no. Lo que no salió bien, salió mal, Pero ¿no? es curioso Sí. porque uno de los términos que se ha puesto, digamos, de moda o que se ha rescatado, si es que tuvo una existencia previa, al menos a mí no me constaba, es este concepto de la resiliencia, ¿viste? De reponerse frente a la adversidad. Y a mí me preocupa, y lo tomo como introducción a algunas otras preguntas que quiero hacerte sobre lo que vos estudiaste en esta obra, Fragmentos de lo Social. Respecto de esto, a mí me parece que también, digamos, estas cosas que vos venís contando, el fenómeno de los haters, digamos, el anonimato como como vehículo de la catarsis, ¿no? De lo catártico, el tema de la ansiedad y la imposibilidad de la espera. A mí me parece que hay detrás de todas estas cuestiones mecanismos de compensación. Teniendo demasiado de una cosa, tenemos poco del otro. Yo te lo planteé recién con el tema de la cuestión del proceso y lo inmediato, ¿no? Pero de alguna manera, o vos también lo planteabas respecto de la disponibilidad de los medios de comunicación y lo que yo te decía, como te lo nombraba como la decepción de la comunicación. Y en ese sentido, ¿vos no crees que hay como unos mecanismos de compensación que inclusive enmascaran algunas falsedades, como por ejemplo, en épocas en las cuales somos muy resilientes, resulta que no sabemos reponernos decimos que somos muy resilientes, pero no sabemos reponernos del fracaso. Decimos que somos muy inclusivos, pero resulta que vivimos todos aislados y separados. Está buenísimo lo que decís. La verdad que está buenísimo, ¿no? Me parece que lo que vos estás diciendo es una reflexión muy, muy precisa y justa en los tiempos que corren, que muestra sobre todo que la compensación, que hay una desproporción entre el problema y aquello que lo viene a compensar, produciendo, como decís vos, Sí. esta especie de efecto paradojal, ¿no? Donde lo vemos también en el amor, ¿no? Digamos, nos la pasamos hablando de amor, ¿no? Sí. Digamos, todo el tiempo el amor genera como, se volvió un consumo más, ¿no? Digamos, los libros de amor siempre se venden y, ¿no? Las películas de amor siempre son vistas, pero no somos una sociedad que ame mucho, ¿no? De hecho, tenemos muchísimos problemas para amar. Los dos ejemplos que mencionabas recién son muy precisos también. Tenemos todo un discurso sobre la inclusión, pero vivimos muy segregados también, ¿no? Muy segmentados, ¿no? Digamos, es cierto, ¿no? Esto que vos decís de ese mecanismo compensatorio, ¿no? A mí me hace acordar a lo que tal vez teóricamente vienen planteando algunos autores también cerca de la teoría social, ¿no? Pero también más del psicoanálisis, como Zizek o como Sloterdijk, ¿no? Cuando hablan como de lo que ellos llaman la desmentida, ¿no? Digamos, ese punto donde hay una desmentida ideológica, por decirlo así, donde decimos que hacemos una cosa y hacemos otra, Claro, ¿no? Digamos, sí. o sea, hay una separación tajante entre nuestros discursos y nuestras formas de vida. Sí, sí. A mí eso, digamos, particularmente le presto atención
cuando interactúo con cualquier persona y la forma en que se me presenta sospechosamente que remarque cierta actitud o cierta virtud. Y automáticamente me doy cuenta que de eso es de lo que adolece. A mí me preocupa a nivel social, porque a nivel individual, bueno, lo dejo pasar, aprendo de esa experiencia de interacción con el otro, que dice, ay, yo esto todo me lo gané trabajando. Y viste, digo, se te aparece la sospecha. No, yo soy muy solidario, viste, digo, caramba. Pero a nivel social me preocupa, por eso me gustó mucho que cuando me dijiste, Fernando, podemos hacer hincapié en este texto mío, Fragmentos de lo Social, y con mucho gusto, porque a mí la verdad que la preocupación la pongo más del lado de lo social, y a esto voy. Vos fíjate que nunca como antes los paradigmas sobre los cuales vos trabajaste mucho, el tema de la erupción del feminismo mucho más orgánico y el efecto sobre la figura del varón. Y también digo, todas estas figuras de inclusión, inclusión, que nos ha llevado también a una propuesta de modificación del lenguaje, mientras creo yo que nuestras sociedades occidentales, como nunca antes, han evitado la mezcla, el contacto con el diferente. Y cada vez hay más posibilidades de reducirnos a grupos de iguales. Y esto a mí me preocupa mucho. No sé cuál es la visión que vos tenés de esto y si le has dedicado una mirada desde tu conocimiento a estas cuestiones. En principio comparto la preocupación, ¿no? Digamos, tengo la misma preocupación, ¿no? Digamos, por un lado hablamos mucho del otro, de la necesidad de la hospitalidad, ¿no? Y de hacerle lugar a lo diferente, ¿no? Pero es verdad que todo el tiempo, de hecho creo que las redes, la tecnología, la virtualidad y las redes en particular, ¿no? Digamos, tienen ese tipo de funcionamiento, llevan a generar esos microgrupos donde, ¿no? Digamos, iguales comentan sobre lo mismo, por decirlo así, ¿no? Digamos, de hecho algo que leí en una nota hace poco, ¿no? Digamos, en un pequeño ensayito que me gustó mucho lo que decía que es muy posible que en una red social se peleen personas que tienen mucho más en común que diferencias grandes, ¿no? Que quizás sobre un tema haya dos personas que, ¿no? Digamos, por ejemplo, seguramente dentro de lo que por ahí están dentro del mismo arco ideológico, por decirlo así, pero se van a pelear a ver, por ejemplo, quién es más, no sé, quién es más feminista de los dos, quién es más psicoanalista de los dos, quién es más, ¿no? Digamos, cuando en realidad están en otra parte, aquellas personas con las que efectivamente tendrían que trazar una distinción o un contrapunto, ¿no? Digamos, un contrapunto que tendría que ser virtuoso, además. Claro, ¿no? Que sí. Claro que sí, porque justamente, digamos, lo que me preocupa es toda la riqueza que se pierde por el conocimiento del distinto, no por el conocimiento del igual. Sí, absolutamente. Sobre todo porque creo que así funciona un poco la estrategia de la validación, ¿no? Pensá que en términos generales en la virtualidad, digamos, producimos perfiles o usuarios que, ¿no? De alguna manera como destacan ciertos rasgos y buscan la validación de esos rasgos, ¿no? Digamos, no se trata de construir un perfil a diferencia de la lógica de la vida, ¿no? Digamos, por decirlo así, en la vida, en nuestra experiencia, en nuestra materialidad concreta, nosotros vivimos para transformarnos, ¿no? Digamos, en cambio, en la creación de un usuario virtual, ¿no? Lo que hacemos es la validación del perfil. Si no existiera esa validación de perfil, ya no tendría sentido ese perfil. No, digamos, nadie dice cuánto creció o cuánto crecí como usuario de Facebook o de Twitter, ¿no? Como no hay crecimiento, entonces lo que se produce es una validación permanente de lo mismo. Bueno, qué sé yo, en ese sentido, me parece que no planteo como una crítica per se, ¿no? Digamos, a la virtualidad, pero sí creo que está bueno algo que empezó a surgir en este tiempo, como tema de debate cultural, ¿no? Digamos, de pensar como ciertas normas de uso, ciertos criterios, ¿no? Digamos, ciertas tendencias que hubo a veces, ¿no? Digamos, por ejemplo, a los linchamientos virtuales y tener una posición al respecto. Bueno, lo que se vino debatiendo también respecto de la cultura de la cancelación, ¿no? Que es un fenómeno eminentemente
virtual, ¿no? Digamos, está asociado principalmente, ¿no? Digamos, a lo que ocurre, ¿no? Sí, digamos que con los efectos de la virtualidad, ¿no? Se ve se ve más concretamente, increíblemente lo que voy a decir, pero se ve concretamente en el mundo virtual. Claro. Antes eran los scratches domiciliarios, ahora Claro. no hay que movilizarse demasiado. Amigos, en ese estamos. Punto creo que está, creo que sí. Creo que déjame está bueno presentarle, concluyo, sí. recordarles Bien. a los oyentes que estamos hablando con el profesor doctor Luciano Lutero de Envidiable Juventud. Para 42 años. Envidiable Juventud para desplegar los conocimientos de la forma que lo hace. Quiero decir que no tengo nada que ver con este tipo, porque es un tipo que no tengo nada que ver, es un tipo que le envidio la juventud y el conocimiento que tiene, pero que tiene una gran, una gran gentileza en conversar esto con nosotros hoy. Retomemos, Luciano, entonces, ahora efectivamente se ve solamente en lo virtual, pero no podemos quebrar este tema de el barrio privado, la escuela privada, el cementerio privado, la salud privada, donde no interactuamos con individuos que creemos que no se nos parecen mucho más de lo que creemos, pero esa falta de interacción yo creo que genera una rebeldía dentro del grupo, que es lo que vos decías recién. Hay un estudio al que vos hacías referencia, donde dentro de los grupos de redes sociales, la pelea, el debate se da igual, pero se da en grados de diferencias mínimas entre iguales. Digo yo, y vuelvo a hacer, a convocarte al debate en esta pregunta, ¿vos creés que habría que romper esto directamente para crear sociedades más sanas? Y concretamente, esa imposibilidad de los lazos que vos, trabajás como objeto de estudio, ¿no creés que tiene un correlato de rebeldía contra la imposibilidad de salir del cuadrado en el que estoy? ¿Me peleo con el que tengo al lado? Creo que en cierto punto el desafío, ¿no?, es encontrarnos con una nueva forma de masificación, ¿no? Digamos, hay las redes y la virtualidad trajeron como una nueva forma de masificación, que tiene toda la apariencia de ser crítica porque te da la oportunidad de expresarte, porque se basa, a diferencia de la masa subordinada, ¿no? Esta es una masa que se pretende crítica porque puede tomar la voz, ¿no?, y puede expresarse libremente, pero claro, ¿no?, el riesgo, como decía, es una nueva forma de masificación donde nosotros creemos que estamos desarrollando una opinión o una idea y en realidad estamos respondiendo, ¿no?, a lo que es una tendencia que la red misma impone, ¿no? Quiero decir, cotidianamente vemos que todas las semanas sale un tema y hay que expedirse a favor, en contra, claro, ¿no? Y eso nos piensa a nosotros. Yo creo que el punto vuelve a ser entonces, ¿no?, como resignificar esa tendencia masificada, poniendo en cuestión nuestra capacidad. Siempre para pensar, una persona tiene que dejar de identificarse con algo, ¿no? Esta es una de las ideas de Freud que a mí más me gusta, ¿no? Freud decía, donde dos personas piensan lo mismo, hay una que no piensa, ¿no? Es una frase muy linda que muestra donde uno se identificó con el otro, no es que piensan lo mismo, es que hay una que no está pensando, ¿no? Entonces, pensarse implica romper una identificación, dejar de estar identificado. Eso no significa asumir un escepticismo vacío, ¿no? Pero sino nunca perder esa instancia que yo creo que es la que es verdaderamente crítica, que implica, ¿no?, hacer una revisión personal en torno a lo que pensamos. No se trata de que yo me expida. Hoy creo que estamos muy empujados a expedirnos, a opinar, a tener que pronunciarnos sobre todo por temas que ni sabemos incluso. Sí. Yo creo que el punto es como que una de las cuestiones más problemáticas es la cantidad de cosas que hablamos y decimos sin saber. No tenemos ni idea, ¿no? Vemos un zócalo en un noticiero y ya estamos diciendo lo que pasó, porque yo lo que pienso, tal cual. Es el típico, ¿no? Como me parece hacer un trabajo personal en torno a eso. Claro, además porque muchas veces se nos invita a pensar, no hace falta ser figura pública, en tu casa viendo ese zócalo del noticiero, experimentás exactamente lo mismo y por ahí el fenómeno al que estás asistiendo
está en progreso, está en elaboración, está sin definirse. ¿Cómo vas a tener una opinión? Tal vez puedas aportar información, puedas aportar alguna idea, pero no tiene que ser una cosa que no sea revisable. Creo que es a eso a lo que te a eso referís. voy, exacto, sí, donde la invitación de las redes y los medios y demás es a reaccionar, ¿no? Y yo creo que sí. el gran punto es como evitar, o mejor dicho, poder cuidarnos de asumir una actitud reactiva. Las actitudes reactivas, o sea, de mera reacción, ¿no? Digamos, suelen ser, por decirlo así, de subjetivantes, nos quitan nuestra capacidad de ser seres pensantes. Ahora, ¿no? Digamos, entonces, bueno. Y decime, Luciano, ¿cuánto te parece de importante que los individuos nos animemos a ver la vida de gente que vive diferente de nosotros, que piensa diferente de nosotros, que tiene estructuras familiares diferentes o estructuras productivas diferentes, que se relaciona de diferente manera? O sea, ¿cuánto contribuye eso a una sociedad más rica, más sólida, desde el punto de vista de tus estudios? Bueno, para mí es una experiencia central, ¿no? Digamos, y cuando me decías esto, yo pensaba en algo que ocurre muchas veces en los niños, ¿no? Es una experiencia que, si lo pensamos un poco, es fundamental en la vida de todo niño cuando empieza a ir a la casa de otros niños, ¿no? Y ve que su familia no es el centro del universo. Visitarse en las casas. Un pilar social. Produce un efecto sumamente aliviador, también inquietante, ¿no? Porque se empieza a ver que, claro, ¿no? Digamos, la paternidad no es el modo en que es mi padre, ¿no? Digamos, también hay otros padres, hay otras formas, ¿no? Hay otras madres, hay otros modos, hay otros hermanos, ¿no? Cuando uno dice hay otras formas ahí me parece que el efecto es aliviante, ¿no? Porque ya dejamos de vivir de acuerdo con una perspectiva naturalizada o con un deber ser y empezamos a pensar matices. Tengo que dejarte, debo volver al consultorio, me están tocando el timbre. Ha sido muy generoso de tu parte. Amigos, seguimos en otra ocasión. Por supuesto que sí, pero mientras tanto pueden seguirlo a Luciano en fragmentos del Lazo Social, Letras del Sur, con prólogo de Gerard Pommier, y nada más que agradecerte, Luciano, la charla de hoy. Como verás, si me dejás, podemos hablar largo y tendido. Ojalá podamos hacer una oportunidad. Lo vamos a hacer de nuevo. Dale, ¿cómo no? Muchas gracias, que sigas muy bien. Un abrazo enorme. Gracias a vos. Fue Luciano Lutero, amigos, aquí, doctor en filosofía, doctor en psicología y un purrete, apenas 42 añitos y cantidad de trabajos publicados ahondando en el tema de los lazos individuales y los lazos sociales. Recomiendo mucho la lectura de sus ideas, que está formada también con el pensamiento de grandes pensadores de lo individual y de lo social, para ahondar en estos conceptos que lamentablemente creo que de a poco van ganando terreno, haciéndonos creer que expanden nuestro universo y que es un universo que cada vez está más metido dentro del último de los cajones del ropero.